Hola, mi nombre es Zaira Guevara y el día de hoy vamos a ver los temas que fueron vistos durante las 4 sesiones de la clase de microprocesadores. Iniciamos con microprocesadores. ¿Cuáles son los componentes de los procesadores? Bueno, primero vamos a mencionar lo que es un microprocesador. El microprocesador es un circuito integrado, también es conocido como CPU, que es una unidad central de procesamiento. Este dispositivo es el encargado de procesar los datos o instrucciones de las computadoras. Es el cerebro de la computadora, es un dispositivo lógico el cual realiza un tratamiento a la información, interpretando instrucciones y controlando las unidades que se implican. Los componentes que tienen los procesadores es la unidad de control. El objetivo de la unidad de control es el de interpretar las instrucciones y supervisar su ejecución. También tenemos el ALU. Esta es la unidad aritmética lógica. Es la parte del microprocesador que realiza las operaciones lógicas y aritméticas, como su nombre lo indica. Las instrucciones que éste recibe, el procesador, son procesadas por la unidad de control, pero los datos son procesados por la ALU, la unidad aritmética lógica. La ALU opera sobre uno o dos valores a los cuales se les conoce como operandos y los cambia de acuerdo al operador. En nuestra sección 3 de los componentes de los procesadores tenemos los buses. Estos dispositivos transfieren la información binaria entre los módulos que componen el CPU. En el microprocesador podemos apreciar tres buses principales: el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. El bus de datos es el que se encarga de transportar los datos entre las distintas partes del microprocesador por medio de pulsos eléctricos. Y el bus de direcciones se encarga de transportar las direcciones en donde los datos serán introducidos o extraídos de la memoria. Y por último, el bus de control, este es el que controla y sincroniza las operaciones que se realizan en los dispositivos, gestiona el uso y acceso a las líneas de datos y direcciones. En el número 4 de nuestros componentes de procesadores tenemos los registros. Estos son dispositivos que almacenan datos de tiempo de acceso muy pequeño, a lo cual permite manipular operandos, punteros, etc. Los más utilizados son el contador de programa, registro de instrucciones y banda de registros de propósito general. Tenemos memoria en nuestra quinta posición. Este es la caché, se encuentra entre el procesador y la memoria RAM. Su mecanismo actúa bajo el principio de la localidad de referencia. Es una propiedad de los programas la cual establece que los accesos a la memoria que realiza el CPU no están distribuidos uniformemente, sino que temporalmente se encuentran en áreas de la memoria. En el número 6 tenemos el núcleo. Es un bloque que se encarga de ejecutar las instrucciones del procesador. Hoy en día, los microprocesadores tienen la capacidad de contener varios núcleos. De esta forma, es posible que realicen varias instrucciones al mismo tiempo, aumentando su capacidad de procesamiento. Y en el número 7 tenemos reloj. Todos los componentes trabajan de forma sincronizada por impulsos. El reloj es el encargado de proporcionar los pulsos de sincronización. Y con esto terminamos los componentes de los procesadores. Ahora, ¿cuáles son las características de los procesadores? Bueno, las características de los microprocesadores. Una vez más tenemos otra definición sobre un microprocesador. Un microprocesador es una parte de la computadora que funciona como un circuito integrado central, el cual se identifica por ser un sistema informático muy complejo que a menudo suele ser representado por medio de la analogía con el cuerpo humano de ser el cerebro del computador. Las características que este tiene, bueno, vamos a ver. Queremos saber para qué sirve, cómo funciona, cuáles son sus partes, sus características lógicas y características físicas. Primero, ¿para qué sirve? Bueno, el microprocesador sirve para realizar todas las operaciones de cálculo del equipo y a su vez controla lo que va sucediendo en la computadora al recibir la información y asignar órdenes para que los otros dispositivos trabajen de manera ordenada y eficiente.
El microprocesador ejecuta los programas, así que esto involucra el funcionamiento del sistema operativo, las aplicaciones de usuario, las instrucciones que se han programado en un lenguaje de bajo nivel, etc. ¿Cómo es que este funciona? Bueno, el microprocesador es la unidad central de procesamiento en una computadora. Es un elemento que se encarga de transmitir, recibir y coordinar cada uno de los procesos y comandos que se hacen en el sistema. A través de los cables y de los transmisores se envían corrientes eléctricas, las cuales se van a convertir en mensajes que son utilizables dentro del lenguaje lógico booleano. Según sea la frecuencia de esa corriente que se mueve por los circuitos de los transitores, el sistema de comandos se va a poder comunicar y por ende los dispositivos de recepción de la computadora tendrán instrucciones que podrán trabajar. ¿Cuáles son las partes de los microprocesadores? Bueno, tenemos la unidad aritmética lógica, como los que vimos anteriormente, tenemos memoria caché, transitores, buses de dirección, de control de datos, bus interno, señales de control, secuenciador, registros. Estos son los que vimos en la parte principal de los componentes de procesadores anteriormente. Ahora, ¿cuáles son las características lógicas? Bueno, la longitud de la palabra que se procesa, que es un número de bits procesador para un mismo ciclo de reloj, la capacidad de acceder a la memoria y también la cantidad de memorias que puede manejar. Otro sería la velocidad de ejecución de las instrucciones y su procesamiento y también el repertorio de instrucciones a un nivel de máquina que es posible procesar. Y sus características físicas, bueno, el retracto de la programación de la señal eléctrica, lo cual representa el tiempo que se requiere en la señal para tomar un valor u otro en el circuito. La disipación de la potencia, que es un valor con el que se indica el calor que se va a generar en el procesador al permanecer operativo. El abanico de salida, que es la cantidad de las señales eléctricas. El margen de ruido o un indicador de fiabilidad eléctrica que contiene la información. Y con esto terminamos una parte de las características de los microprocesadores. Ahora vamos a hablar sobre un lenguaje de programación. Ese sería el principios de programación en lenguaje ensamblador. Bueno, ¿qué es un lenguaje ensamblador? Para dar un poco de introducción sobre este, podemos decir que en la actualidad el rápido crecimiento del Internet, los drones y su instrumentación, así como la necesidad de la adquisición de más y mejores datos del mundo, llevan a una gran demanda del uso de los microprocesadores y con ellos conocer el lenguaje ensamblador que cada familia de microprocesadores tienen. El lenguaje ensamblador o assembler, como se le menciona en inglés, es un lenguaje de programación de bajo nivel para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. El lenguaje ensamblador se utiliza principalmente para el control de procesos y adquisición de datos que requieren un manejo intenso de hardware directamente. La importancia del lenguaje ensamblador radica principalmente en que se trabaja directamente con el microprocesador, por lo cual se debe de conocer el funcionamiento interno de este. Tiene la ventaja de que en el que se puede realizar cualquier tipo de programas que en los lenguajes de alto nivel no lo pueden realizar y como una ventaja más de los programas en ensamblador es que ocupan mucho menos espacio en su memoria. Ahora sí, una definición más exacta sobre qué es un lenguaje ensamblador. Bueno, el lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel utilizado para manipular las instrucciones internas de un dispositivo. Este lenguaje se puede utilizar de esta manera debido fundamentalmente a que siempre el lenguaje ensamblador ofrece una correspondencia uno a uno entre sí y las instrucciones de código de máquina brutas del dispositivo que se está programando. Esto significa que cada línea de código del lenguaje ensamblador equivale perfectamente a una instrucción del dispositivo que se está programando. Las características del lenguaje ensamblador.
El uso del lenguaje ensamblador le permite al programador indicarle al computador exactamente cómo llevar a cabo una tarea específica usando la menor cantidad de instrucciones. Aun cuando el código generado por los compiladores con opción de optimización es eficiente, la optimización manual puede resultar en una mejora sustancial en términos de rendimiento y consumo de memoria. El lenguaje ensamblador es usualmente utilizado en las siguientes circunstancias. Se utiliza para mejorar la eficiencia de una rutina específica que se ha transformado en un cuello de botella. Obtener acceso a funciones de bajo nivel del procesador para realizar tareas que no son soportadas por los lenguajes de alto nivel. Escribir manejadores de dispositivos para comunicarse directamente con hardware especial tales como tarjetas de red. Trabajar en ambientes con recursos limitados puede requerir el uso del lenguaje ensamblador, pues el código ejecutable puede ser menor que el generado por el compilador. Los lenguajes ensamblador tienen sus aplicaciones muy reducidas. Se centran básicamente en aplicaciones en tiempo real, control de procesos y de dispositivos electrónicos. ¿Cuáles son las ventajas del uso del lenguaje ensamblador? Bueno, como trabaje directamente con el microprocesador al ejecutar un programa, pues como este lenguaje es el más cercano a la máquina, la computadora lo procesa mucho más rápido. Tiene eficiencia de tamaño. Un programa en ensamblador no ocupa mucho espacio en memoria porque no tiene que cargar librerías y demás como son los lenguajes de alto nivel. La flexibilidad. Es flexible porque todo lo que puede hacerse con una máquina puede hacerse en el lenguaje ensamblador de esta máquina. Los lenguajes de alto nivel tienen en una u otra forma limitantes para explotar al máximo los recursos de la máquina. ¿Cuáles son los tipos de ensambladores? En la actualidad existen múltiples tipos de lenguaje ensamblador que, si bien realizan la misma función final, varían de acuerdo al tipo de escenario en el que se lo utiliza. Tenemos, por ejemplo, ensamblador cruzado. Este es el primer tipo de ensamblador. Permite el soporte de medios físicos tales como periféricos de entrada y salida y es utilizado principalmente en el desarrollo de programación para sistemas específicos. En otras palabras, podemos decir que se denominan ensamblador cruzado a los ensambladores que se utilizan en una computadora que posee un procesador diferente al que tendrán las computadoras donde va a ejecutarse el programa objeto producido. El empleo de este tipo de traductores permite aprovechar el soporte de medios físicos, discos, impresoras, pantallas, etc., y de programación que ofrecen las máquinas potentes para desarrollar programas que luego los van a ejecutar, sistemas muy especializados en determinados tipos de tarea. También tenemos el ensamblador residente. Este tipo de ensambladores permanecen en la memoria de la computadora y solamente se cargan para permitir la ejecución del programa objeto producido. Este tipo de ensamblador es el más usado por la ingeniería de sistemas de control más pequeños. Tiene la ventaja de que se puede comprobar inmediatamente el programa sin necesidad de transportarlo de un lugar a otro, como se hacía con el cross assembler, que es el ensamblador cruzado, y sin necesidad de programas simuladores. También tenemos el macroensamblador. Este tipo específico de ensamblador permite el uso de macroinstrucciones y son aplicaciones muchas veces de gran tamaño que tienen la particularidad de no permanecer en memoria una vez que se ha terminado de generar el código objeto. Debido a que su potencia normalmente son programas robustos que no permanecen en memoria una vez generado el programa objeto, puede variar la complejidad de los mismos dependiendo de las posibilidades de definición y manipulación de las macroinstrucciones, pero normalmente son programas bastante complejos, por lo que suelen ser ensambladores residentes. El microensamblador es un tipo que proporciona al intérprete instrucciones precisas de cómo llevar a cabo la CPU una determinada tarea. Generalmente los procesadores utilizados en las computadoras tienen un repertorio fijo de instrucciones, es decir, que el intérprete de las mismas interpretaba de igual forma un determinado código de operación. El programa que indica al intérprete de instrucciones de la CPU cómo debe actuar se denomina microprograma. Este programa ayuda a realizar este microprograma que se llama microensamblador y existen procesadores que permiten la modificación de sus microprogramas
para lo cual se utilizan microensambladores. Tenemos ensambladores de una fase. Los ensambladores de una fase tienen la particularidad de leer una línea de programa fuente, traducirla directamente y producir una instrucción en lenguaje máquina por vez. Este tipo de ensambladores son sencillos de utilizar y además brindan como beneficio ocupar poco espacio de memoria. Los ensambladores de dos fases se denominan así debido a que realizan la traducción en dos etapas. En la primera fase, leen el programa fuente y construyen una tabla de símbolos. De esta manera, en la segunda fase, vuelven a leer el programa fuente y pueden ir traduciendo totalmente, puesto que conocen la totalidad de símbolos utilizados y las posiciones que se les ha asignado. Estos son los más utilizados en la actualidad. Ahora vamos a ver los modos de direccionamiento de datos y memoria de programa. Los modos de direccionamiento son técnicas utilizadas por el procesador y sus registros para buscar el operando deseado, manejo de datos, etc., durante la ejecución de una instrucción. Se sabe que a partir del desarrollo del procesador 86, los nuevos procesadores fueron fabricados en base al conjunto de las instrucciones de este, conocidas como primarias, las cuales han servido como fundamento para las instrucciones de procesadores como el Intel Core i7. Se le llama modos de direccionamiento a las distintas formas de combinar los operandos según el acceso que se hace a memoria. Los modos de direccionamiento son las diversas formas con las que se puede identificar un microprocesador, dónde encontrar o depositar un dato en una instrucción. Identifican los operandos de la operación a realizar, fuente y destino de los datos sobre los que se operan. Existen dos grupos principales de modos de direccionamiento según los operandos se encuentran en registros o en memoria. Estos serían modos de registro o modos de memoria. Y aquí tenemos una tabla de los tipos de direccionamiento. Como pueden ver, existe inmediato, direccionamiento de registro, directo, indirecto a registro, indexado, basado, base más índice, relativo base más índice, string. Estos son algunos de los tipos de direccionamiento que podemos nosotros llegar a ver en un cierto caso. Ahora, para ver memoria de programa o memoria de código, como también es conocido, esta es una memoria de solo lectura destinada a contener el programa a ejecutar por el 8051. El microprocesador solamente puede ejecutar las instrucciones que residan en este tipo de memoria. El 851 dispone de 4 kilobytes de memoria de código interna que puede expandirse hasta 64 kilobytes utilizando chips de memoria externa. La memoria de código es una memoria no volátil y los datos permanecen al quitar la alimentación. Este puede ser de tipo ROM, EEPROM o flash. Es posible utilizar combinaciones de memoria interna y externa. Ahora vamos a ver la capacidad de procesamiento masivo de los datos de microprocesadores y cuáles son las ventajas de la adquisición de datos con microprocesadores. Bueno, iniciamos con qué es el procesador en el componente básico de cualquier computadora o cualquier procesador. Con el avance cada vez más rápido de la tecnología y gracias a que varias empresas se están disputando el mercado, se ven obligadas a desarrollar procesadores de mejor calidad a fin de producir el mejor rendimiento posible. La primera cosa que nos preguntamos a la hora de comprar un procesador es la frecuencia de trabajo. Esta es medida en megahertz o megahercios o millones de ciclos por segundo. Esta es la frecuencia llamada de reloj y que ahora ya en la actualidad la medimos en el término gigahertz, billones de ciclos por segundo. La frecuencia del procesador solo nos indica cuántos ciclos de procesamiento se realizan por segundo. Esto es debido a las diferentes arquitecturas que estos presentan. Y a continuación podremos observar por medio de este cuadro comparativo algunos ejemplos de procesadores con sus respectivas capacidades de procesamiento y asimismo también podemos identificar algunas de las ventajas de la adquisición de datos. Como ahí tenemos en el primer lugar Intel Core i7 y ahí nos dice cuál es la capacidad de procesamiento. Este tiene 320.440 millones de instrucciones por segundo,
pero en este momento nosotros en la actualidad los llamamos como gigahertz, entonces podríamos nosotros frecuentemente leerlo como 3.5 gigahertz. También tenemos el ejemplo del procesador ARM Cortex, ARM Ryzen, etc. Y ventajas de la adquisición de datos. Bueno, como anteriormente se mencionó, tenemos la flexibilidad de procesamiento, la posibilidad de realizar las tareas en el tiempo real o en análisis posteriores a fin de analizar los posibles errores. Tiene gran capacidad de almacenamiento, rápido acceso a la información y toma de decisión. Se adquiere gran cantidad de datos para poder analizar y su posibilidad de emular una gran cantidad de dispositivos de medición y activar varios instrumentos al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar sobre los microprocesadores de propósito específico. Por medio de este mapa conceptual tenemos microprocesadores. Bueno, ¿qué es un microprocesador? Ya mencionamos que el microprocesador es un circuito eléctrico que funciona a la velocidad de un reloj interno gracias a un cristal de cuarzo que sometido a una corriente eléctrica da la velocidad. Este tiene registros. Un registro es una porción de memoria ultra rápida de poca capacidad e integrado al microprocesador, que permite almacenar y acceder a los datos usados frecuentemente. Se utilizan para aumentar la velocidad de ejecución de los programas. De estos registros se divide en dos. Tenemos el registro de propósito específico y el registro de propósito general. En este momento nos vamos a enfocar en el registro de propósito específico. ¿Qué es este? Bueno, este almacena información específica sobre el estado del sistema como el puntero de pila o el registro de estado y también permite llevar un récord de estado del procesador en todo momento. El contador del programa de este registro de propósito específico se divide en tres. Tenemos el contador del programa, el registro de banderas y apuntador de pilas. Bueno, el contador del programa es un registro que siempre apunta la dirección en memoria de programa que se está ejecutando. Su valor es incrementado en 1 en cada ciclo, excepto cuando una instrucción de salto es ejecutada. Determina el flujo de ejecución de las instrucciones almacenadas en la memoria de programa. Ahora, sobre el registro de banderas. Este guarda el estado de las diferentes banderas que son modificadas por eventos específicos. Bandera de signo, que se le menciona como SF, bandera de cero, ZF, bandera de acarreo, CF y bandera de interrupción, IF. Y por último tenemos el apuntador de pilas. Este guarda la dirección de memoria más reciente usada por la pila y la pila es un espacio reservado en memoria usado para guardar el estado del procesador cuando se llaman subrutinas. Ahora vamos a hablar sobre el microprocesador CISC y RISC. Iniciamos con el microprocesador CISC. Este es una gran colección de instrucciones que van desde simples a muy complejas y especializadas a nivel de lenguaje de ensamblador. El CISC es un sistema de instrucciones desarrollado por Intel que requiere de mucho tiempo para ser ejecutado completamente. Lo que sucede en CISC es que se reduce la cantidad de instrucciones de un software y se ignora el número de ciclos por instrucción. Se especializa en crear instrucciones complejas en el hardware, ya que el hardware siempre será mucho más rápido que el software. Este tipo de diseños es la base de los procesadores de Intel y de AMD, sin importar la gama o la estructura interna. Cualquiera de los procesadores producidos por ambas compañías se van a basar en la arquitectura CISC. Las características de los procesadores CISC. Este es el tamaño del código, es pequeño, lo que implica una baja necesidad de memoria RAM. Las instrucciones complejas suelen necesitar más de un ciclo de reloj para ejecutar el código. Se requieren menos instrucciones para escribir un software. Ofrece programación más sencilla en lenguaje ensamblador. Soporte para una estructura de datos compleja y fácil de compilar en lenguajes de alto nivel. Compuesto por menos registros y más nodos de direccionamiento, habitualmente entre 5 y 20. Instrucciones pueden ser más grandes que una sola palabra. Se enfatiza con la construcción de instrucciones en el hardware, ya que es más rápido que crear el software.
¿Y cuáles son las ventajas de los microprocesadores CISC? Bueno, para el compilador se requiere de poco esfuerzo para traducir programas de alto nivel o lenguajes de instrucciones a lenguaje ensamblador o máquina. El tamaño de código es corto, reduciendo los requisitos de memoria. Almacenar las instrucciones CISC requiere menos cantidad de memoria RAM. Genera procesos de administración de uso de energía que permiten ajustar la velocidad y el voltaje del reloj. Requieren de menos instrucciones configuradas para realizar la misma instrucción que la arquitectura RISC. Pero también podemos mencionar cuáles son las desventajas de los procesadores. Bueno, una desventaja puede ser que pueden requerir de varios ciclos de reloj para completar una instrucción de un software. El rendimiento del equipo sufre un descenso debido a la velocidad del reloj. La ejecución mediante canalización en procesos CISC puede ser realmente complicado. Este diseño de procesadores requiere muchos más transitores que la arquitectura RISC. Utilizan sobre el 20% de las instrucciones existentes en un evento de programación y por una última desventaja sería que tienen un diseño mucho mayor que la arquitectura RISC, lo cual conlleva más tiempo. Ahora vamos a ver sobre los procesadores RISC. Esta es una arquitectura de procesadores basada en una colección de instrucciones simples y altamente personalizadas. La arquitectura RISC tiene la capacidad de por cada ciclo de instrucción se da solo un ciclo de reloj. Cada ciclo debe tener estos tres parámetros: buscar, decodificar y ejecutar. RISC también tiene la propiedad de ejecutar varias instrucciones complejas cuando se combinan con otras más simples. Este diseño de procesadores requiere menor cantidad de transitores, reduciendo costos y tiempo de fabricación. Todos los procesadores basados en los diseños de ARM, como por ejemplo los Qualcomm, Snapdragon y los Samsung Exynos, se basan en la arquitectura RISC. Incluso los procesadores integrados en la Raspberry son de arquitectura RISC, al basarse en procesadores Broadcom que hace uso de las licencias ARM. Ahora, ¿cuáles son las características de RISC? Bueno, para ejecutar una instrucción en estos procesadores, en un procesador de este tipo se requiere un ciclo de reloj. Cada ciclo de reloj incluye un método de obtención, decodificación y ejecución de la instrucción. La técnica de canalización se usa en esta arquitectura para ejecutar múltiples partes o etapas de instrucciones para obtener un funcionamiento más eficiente. Estos procesadores están optimizados basándose en múltiples registros que se pueden usar para el almacenamiento de instrucciones y la respuesta rápida del procesador y se minimicen las interacciones con la memoria del sistema. ¿Cuáles son las ventajas de estos programas? Las ventajas de los procesadores RISC, bueno, tienen la capacidad de ofrecer un mejor rendimiento gracias al menor número de instrucciones y la simplicidad de las mismas. Requieren de menos transitores, lo cual los hace más económicos de diseñar y producir. Permiten crear procesadores con espacio libre para añadir otros circuitos o reducir sencillamente el encapsulado. Y por último tenemos que este diseño requiere de menos consumo de energía y genera menos calor que los procesadores CISC. Ahora, desventajas de los procesadores RISC. El rendimiento del procesador puede variar dependiendo del código que se ejecuta, ya que las instrucciones posteriores que se ejecuten pueden depender de una instrucción anterior y necesitan de memorias muy rápidas para almacenar diferentes cantidades de instrucciones que requieren de una gran cantidad de memoria caché para responder a la instrucción en el menor tiempo posible. Por medio de este cuadro comparativo tenemos las diferencias entre procesadores CISC y RISC, que son las que mencionamos anteriormente. La CISC tenemos que es una arquitectura con conjunto de instrucciones reducidos y en cambio la RISC es una arquitectura de conjunto de instrucciones complejas. CISC hace un hincapié en el software para optimizar el conjunto de instrucciones y la RISC hace hincapié en el hardware para optimizar el conjunto de instrucciones. En la CISC es una unidad de programación cableada en el procesador y el RISC es una unidad de microprogramación en el procesador. En la CISC requieren múltiples conjuntos de registros para almacenar la instrucción y en RISC requieren un único conjunto de registros para almacenar la instrucción. En CISC tiene una sencilla decodificación de las instrucciones y en RISC tiene una compleja decodificación de las instrucciones. En CISC los usos de la canalización son simples, en RISC los usos de la canalización son difíciles.
En CISC utiliza un número limitado de instrucciones que se requieren menos tiempo para ejecutar las instrucciones, a lo contrario de RISC, en donde utiliza una gran cantidad de instrucciones que requieren más tiempo para ejecutar las instrucciones. En CISC utiliza load y store, que son instrucciones independientes en el registro para registrar la interacción de un programa. Y en RISC utiliza la instrucción load y store en la interacción de memoria a memoria de un programa. En CISC tiene más transitores en registros de memoria, a lo contrario de RISC, en donde tiene transitores para almacenar instrucciones complejas. El tiempo de ejecución es muy corto en el CISC, a lo contrario de RISC, que es mucho mayor. En CISC se puede utilizar con aplicaciones de gama baja como domótica, sistema de seguridad, etc. Y el RISC se puede utilizar con aplicaciones de alta gama como telecomunicaciones, procesamiento de imágenes, procesamiento de videos, etc. CISC tiene instrucciones de formato fijo y el RISC tiene instrucciones de formato variable. El CISC, el programa está escrito para esta arquitectura, necesita ocupar más espacio de la memoria, a lo contrario de RISC, los programas escritos para esa arquitectura tienden a ocupar mucho menos espacio en la memoria. Ahora hablando sobre el sistema de adquisición de datos. El sistema de adquisición de datos es un proceso mediante el cual fenómenos físicos del mundo real son transformados en señales eléctricas. Estas señales son medidas y convertidas en formato digital para su procesamiento, análisis y almacenamiento en una computadora. Un sistema de adquisición de datos se compone básicamente de sensores y transductores, acondicionamiento de la señal y hardware y software para la adquisición de datos como una computadora, un sistema de operación. Los transductores y sensores. Los transductores y sensores son la interfase entre el mundo real y el sistema de adquisición. Estos convierten un fenómeno físico en señales eléctricas. El transductor es un elemento de sensado que responde directamente a la cantidad física que se requiere medir. Como todos los instrumentos de medición, estos tienen un rango de trabajo. El acondicionamiento de la señal. Las señales de los sensores del mundo exterior pueden ser ruidosas o demasiado peligrosas para medirse directamente. El circuito de acondicionamiento de señales manipula una señal convirtiéndola en una señal apropiada para la entrada de tarjeta de adquisición de datos. Este circuito puede incluir amplificación, atenuación, filtrado y hasta aislamiento. El hardware, software para la adquisición de datos. En esta etapa, la señal analógica medida se convierte a formato digital usando un conversor analógico digital, conversor AD. Luego los datos se transfieren a una computadora mediante un software para su almacenamiento y análisis. Un conversor AD es un chip que proporciona una representación digital de una señal analógica en un instante de tiempo. Estas muestras son transferidas a una PC donde la señal original es reestructurada. ¿Cuáles son las ventajas de la adquisición de datos en programación de C++? Bueno, vamos a mencionar 10 ventajas, existen muchas más, pero por mencionar algunas, mencionaremos 10 de ellas. La primera es que mejora la eficiencia y la fiabilidad de los procesos o maquinaria, se analizan y resuelven los problemas más rápidos, se reduce la redundancia de datos, disminuye los errores de actualización, aumenta la integración de datos y la dependencia de otros programas. Se mejora el acceso a los datos para los usuarios mediante el uso de lenguajes de host y query. Mejora la seguridad de los datos. Se reducen los costos de entrada, almacenamiento y recuperación de los datos. Hace el control de calidad mucho más accesible. Supervisión de los procesos sin interacción humana. Por esto es por mencionar algunas de las ventajas de la adquisición de datos en un programa de C++. Adquisición de datos en programación C++. Bueno, mencionamos algunas de las ventajas de la adquisición de datos en programación C++. Ahora, como conclusión, podemos decir que el utilizar un sistema de adquisición de datos permite obtener información valiosa de la realidad para mejorar el rendimiento de la empresa y aumentar el beneficio económico. La adquisición de datos aporta un mayor control a los procesos de una organización y una respuesta mucho más rápida a los fallos que se pueden producir. Se optimiza al máximo los procedimientos para conseguir productos y asimismo los servicios de calidad se maximizan y el resultado de la empresa aumenta y su eficiencia al igual también aumenta. Y bueno, con esto terminamos. Les agradezco su atención, espero la información les sirva
para sus futuras clases en microprocesadores o en alguna clase de ingeniería. Que tengan buen día.